La trenza que vamos a aprender en esta clase es muy linda e interesante porque queda cerrada de ambos lados. Es una trenza de 3 tientos. Para armar esta trenza vamos a cortar una tira de cuero de 26 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y la vamos a dividir en 3 partes, o sea, vamos a hacer 2 cortes en el medio, pero vamos a dejar de cada lado 2 centímetros libres. La particularidad de esta trenza es que cuando empecemos a trenzarla y avancemos, vamos a ver que vamos a lograr que de los dos lados quede cerrada, a pesar de que parece casi algo mágico. La clave de esta trenza es el número 6. Cada 6 movimientos que hagamos vamos a ver que algo va a pasar. A medida que vamos tejiendo, vemos que del otro lado también se arma como una especie de trenza que no se puede desarmar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a empezar a mover, a dar vueltas, a moverlo sin soltar nunca la parte de arriba que ya trenzamos. Y de repente notamos que se acomodó. Quiere decir que cada 6 movimientos se va a acomodar. Vamos a seguir trenzando ahora 6 movimientos más. Movemos lo que se trenzó de abajo y nuevamente notamos que después de estos 6 movimientos otra vez la trenza se acomodó. Quiere decir que cada 6 movimientos se va a volver a acomodar. Nos queda lugar para hacer 6 movimientos más. A medida que los vamos haciendo, vamos girando un poco la parte de abajo. Y cuando lleguemos al sexto nos vamos a dar cuenta que moviéndolo de abajo se tiene que volver a acomodar, ¿ven? Perfecto. Siempre nos va a quedar un poquitito abajo estirado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir bajando todo el trenzado que hicimos, repartiéndolo para que llegue hasta el final. Y la trenza va a quedar acomodada y repartido todo ese trenzado. Voy bajando lo que estaba más ajustado arriba y así el trenzado se va a ir como repartiendo y acomodando para que la trenza nos quede más parejita. Esta es una trenza que requiere práctica. Vamos a repetir el movimiento ahora y lo vamos a hacer más lentamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Agarramos bien. La parte de abajo es la que vamos a mover hasta lograr desarmarla. La hacemos pasar y dar vueltas hasta que se desarme, ¿ven? Queda una vueltita más, ahí la desarmamos. Perfecto. Nuevamente ahora vamos a ir a 6 más. 1, 2, 3, ahí podemos, si queremos desarmar, 4, 5 y 6. Y ahí empezamos a girar hasta que se desarma. Muy bien. Y nos quedan los últimos 6. 1, 2, 3. Podemos desarmar. 4, 5 y 6. Lo que queda es desarmarlo. Perfecto. Nos quedó la trenza terminada. Así pueden ir viéndolo más despacito. Y luego lo que queda, como les mostré antes, es acomodar. Así quedó terminada. Repasemos la técnica. Cortamos una tira de cuero con 2 cortes internos que no lleguen hasta el final. Y el secreto de la trenza es que las vueltas sean 6 o múltiplo de 6. Cada 6 movimientos vamos a desenredar abajo y vamos a ver que la trenza se vuelve a acomodar quedando
perfectamente recta.